Un nuevo linaje le puse como título a esta meditación. Un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona o de un grupo familiar. El linaje es muy importante para quienes tienen títulos nobiliarios. Ellos elaboran su árbol genealógico y conocen quiénes fueron sus ancestros por nombre. Para algunas culturas, hasta el día de hoy, es importante establecer estructuras de parentesco por razón de su origen común. La Biblia, que no es un libro científico, pero sí la palabra de Dios para el pueblo cristiano, nos instruye y nos lleva a la reflexión a través del apóstol Pablo sobre el origen de todos los linajes y cuál es el linaje escogido por Dios. En la Biblia encontramos que Dios hizo de una sola sangre todo el linaje de los hombres. Dice la Biblia, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. La referencia a una sola sangre es a la sangre de Adán, el primer hombre de donde proceden todos los linajes que existen, para que los hombres habitaran sobre toda la faz de la tierra, como ya lo mencioné. La tierra fue asignada por Dios como habitación para la humanidad. Los planetas no fueron designados como habitación humana, solamente la tierra. Fue Dios quien creó de la nada el universo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en él. En el idioma griego no existe la palabra universo. En su lugar aparece la palabra exousia, que se traduce como potestad, poder, poder de actuar, autoridad. La palabra universus, originada del latín, está formada de unus, que se refiere a uno, de unidad, y versus, el participio pasado de vertere, que indica un movimiento giratorio. Dios es el único que es Dios todopoderoso. Él hizo todo el universo hermoso, ordenado y perfecto. Y ahí colocó al hombre en un entorno que a la fecha como humanos no alcanzamos a valorar ni a entender. Esta vida es pasajera, pero hay una eternidad que aún no conocemos. Dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El pecado de Adán y Eva convirtió su naturaleza perfecta en una naturaleza caída que perdió la comunión directa con Dios. Al ser echados del huerto del Edén, vivieron más alejados de su Creador y al paso de las generaciones fueron perdiendo la comunión y el conocimiento de Dios. Génesis 6, 5 al 8 hace un recuento de lo que sucedió cuando los hombres se multiplicaron. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La rebelión de Adán y Eva pasó a sus descendientes. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Designio se refiere a una idea o propósito que se lleva a cabo por voluntad propia o por imposición de otra persona. La mayoría
no acostumbramos usar la palabra designio, pero si un niño mata a un pajarito o un gato, podría ser que nos preguntáramos, ¿qué oscuro designio lo llevó a cometer semejante atrocidad? O pues estamos acostumbrados a pensar, ¿qué tipo de pensamiento o idea lo orilló a matar un animalito? Es igual. Los niños reciben dos influencias para su comportamiento y formación. Por un lado, la herencia de su linaje, y por otro, reciben enseñanza e instrucción a través de lo que escucha y ha oído de quienes están más cerca de él. Puede ser alegre, retraído, simpático, grosero, agradecido o malagradecido, compartido o egoísta, etc. La primera humanidad se corrompió voluntariamente. Se alejaron de Dios y espiritualmente vivieron en tinieblas. Con sus manos se hicieron dioses de madera, de yeso, de piedra y los adoraron. Dios aborrece el pecado. Por eso dice la Biblia que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió en su corazón. Él dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque era varón justo, perfecto en sus generaciones, dice la palabra de Dios. Él caminó con Dios. Noé caminó con Dios, pero al multiplicarse la raza humana, nuevamente entró el mal y la idolatría, que es adorar a las criaturas en lugar de adorar solamente a Dios, nuestro Creador. El amor de Dios es tan inmenso que le dolió en el corazón haber creado al hombre. Por eso envió al mundo a su único Hijo para traer la luz al mundo y guiar a las personas a salir de la oscuridad, de manera que puedan entrar al reino de los cielos. Porque aunque el ser humano se corrompa, la imagen de Dios permanece en él de alguna forma y su vida es valiosa a los ojos de Dios. El rey Salomón hizo esta declaración: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, como lo vemos hasta el día de hoy. La vida humana es tan valiosa que dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. También el apóstol Santiago, hablando del mal uso que le podemos dar a la lengua, nos lleva a reconocer que con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué importante es valorar a las personas tan solo por el hecho de haber sido creadas a la imagen de Dios. La lengua es otro tema, pero tengamos presente que la lengua contamina todo el cuerpo, nos dice la palabra de Dios. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Continuemos con nuestro tema. El apóstol Pedro afirma la identidad de todo cristiano en 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de escoger y formar un linaje con las personas que Dios adquirió a través de su Hijo Jesucristo fue de darles una nueva identidad en Cristo Jesús. Y recordemos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien al morir en la cruz hizo posible que las personas puedan experimentar el amor de Dios.
se arrepientan de sus pecados y sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Padre Celestial le da oportunidad a todas las personas para que puedan entrar al reino de los cielos. Ahí es donde Él reina y ahí es donde Él tiene su trono. El Señor Jesús encargó a los apóstoles predicar la buena nueva del reino, porque Él quiere que nadie se pierda y que nadie vaya al infierno, sino que todos tengan oportunidad de arrepentirse. Dios ha tolerado la tendencia de los hombres y mujeres hacia la idolatría, pero los tiempos de la ignorancia se acabaron en la persona de Jesucristo. Dios es amor, pero también fuego consumidor. A través de su palabra y de la predicación de sus siervos, manda a todos los hombres en todas partes del mundo que se arrepientan, porque Él perdona el pecado. A todo el que se arrepiente, lo limpia, lo santifica, a quien le entrega su corazón y lo transforma en una nueva criatura. Porque Él es creador. Él es creador. Y ha dado propósito a la existencia de cada ser humano. De esta manera, Dios crea un nuevo linaje. Un linaje que inicia con nuestro Señor Jesucristo, quien es el primogénito de una nueva creación. Y dice la Biblia que no se avergüenza de llamar hermanos a sus seguidores. Bendito sea el Señor. Ya vimos que Dios creó el universo de la nada. El mejor ejemplo para entender lo encontraremos en la carta a los Romanos, que hace referencia a Abraham. Dice como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, supo que Dios creó este universo de la nada, solo con el poder de su palabra. Por eso le creyó cuando le prometió que su descendencia no se podría contar. Abraham creyó que su esposa Sara, con un vientre muerto, podía dar a luz un hijo, porque la palabra de Dios es creadora. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él no obtuvo la promesa por obras, méritos, ritos o privilegio, sino porque creyó en lo que Dios dijo. Créele a Dios tú también. Créele a su palabra. Él es el único Dios verdadero. Amar a Dios con todo el corazón significa tenerlo por encima de todo lo que pudiera venir a la mente, sea familia, padres, hijos o bienes. Amarlo con todo el alma significa amarlo con todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones. Y amarle con toda la mente significa amarlo con nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, buscando conocerlo más profundamente para poder entender su voluntad. La tierra es nuestra morada. Es hermosa, perfecta, provista con todo lo que el ser humano necesita para vivir. Un día, todos, cristianos y no cristianos, estaremos ante el trono de Dios y compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras tanto, ama al Señor, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, por amor a quien te limpió de todos tus pecados y te adoptó como hijo o hija para formar parte de ese linaje escogido, de ese sacerdocio real y de su nación santa.
apartada del pecado. Todos deseamos ser aceptados para poder entrar al reino de los cielos y vivir eternamente. Si tú aún no te sientes parte del linaje que Dios escogió, ponte a cuentas con Dios. Arrepentirse es cambiar tu mentalidad, tus puntos de vista personales, por lo que dice la palabra de Dios. Y si ya eres cristiano o cristiana, recuerda que el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios te reconocerá y te considerará como parte de su linaje, de ese linaje escogido. Recuerda que todo el equipo de Extensión Ministerios Filadelfia pedimos a Dios porque su palabra se quede en tu corazón. Dios te bendiga.